Se inicia la caza del pirata. Cierran Napster. Emule y los torrents llenan las sacas de los habitantes. Las apps, el nuevo tesoro de las grandes compañías. El mundo acuña un nuevo término: streaming. Llega Netflix a España. También desembarcan HBO y el transatlántico de Disney. Spotify y Apple Music se enfrentan en la batalla final contra los piratas. La piratería se ha extinguido. Has activado el Play, has activado Fantástica Tecnológica, el podcast en el que exploramos los avances y tendencias en tecnología sin dejar de pensar en nuestros bolsillos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis esta semana? Soy Rubén Rodrigo y en este episodio se viene una de piratas. Un programa un poquito especial porque vamos a mirarnos un poco a nosotros mismos, mirar hacia el pasado y descubrir cómo aquella vez en la que fuimos forajidos, en la que formamos parte del colectivo del pirateo de software, de música o de películas. Y si tenemos cierta edad, desde luego estaremos ahí. Y a lo mejor si sois muy jóvenes también, estáis en este momento, bueno, pues por cuestiones pecuniarias, por cuestiones de dinero, estáis precisamente embarcados en un barco pirata tratando de ahorrar un poco, pero seguramente recorreréis un camino parecido al que os voy a relatar, porque desde hace un tiempo, afortunadamente, tenemos una serie de opciones. En los últimos 10 años han aparecido tiendas de aplicaciones, opciones de streaming de toda la música del mundo en distintas plataformas y, por supuesto, las plataformas de tele que llenan nuestras pantallas actualmente por encima de la televisión tradicional. Así que vamos a recorrer a la velocidad de la luz estos últimos 25 años juntos y arrancamos ya. Bien, pues hoy llego ya a mi atalaya, aquí estoy subido y en vez de mirar al horizonte hacia adelante me voy a girar y voy a mirar hacia atrás, voy a echar la vista atrás para recordar cuando muchos de nosotros éramos piratas. Porque hubo un día en que éramos más jóvenes y nos dedicábamos a la piratería. Era complejo conseguir aquellos tesoros informáticos que nos gustaba, eran caros, no teníamos dinero y de alguna forma buscábamos cualquier estrategia para conseguirlos. Recuerdo algunas armas como las extintas grabadoras de CD, las evolucionadas grabadoras de DVD. Todos teníamos algún amigo que tenía el último modelo y que además a veces hacía un buen negocio, afortunadamente para él y por desgracia para los demás que no podíamos tenerla. Aquello era toda una aventura rodeada de peligros en aquellos océanos plagados de virus, troyanos y sorpresas, porque algunos tesoros, recordadlo, no eran lo que parecía y a veces al descargar determinados tesoros te llevabas un buen chasco. Y afortunadamente salió el sol. Después de unos años aquello pasó y hoy nos acordamos de otros tiempos y los comparamos con una actualidad en la que tenemos, como decíamos en la introducción,
tiendas de aplicaciones en los sistemas operativos de los que hablamos en el programa habitualmente. Yo he sido muy usuario de Linux y eso es otro mundo. Claro que hay aplicaciones de pago también. El software libre tiende a la gratuidad en general y también hay tienda de aplicaciones o repositorios de aplicaciones. No es nada difícil instalarlas, desde luego. También han copiado de alguna forma lo que en otras plataformas como en iOS o como en Android o como en Windows encontramos hoy en día, ¿no? Que son tiendas muy fáciles, muy intuitivas, con, bueno, pues yo creo que opciones muy claras en cuanto a imágenes, vídeos, podemos ver las opiniones de los usuarios. Todo eso hoy en día es una ventaja enorme porque además cuando descargamos algo lo tenemos en el momento y creo que además los precios en general suelen ser razonables. Hacemos un clic y el programa está instalado. Tenemos conexiones rapidísimas a Internet y aún recuerdo, y esto a muchos os va a gustar y a los que no lo sepáis o nadie os lo haya contado, pues son secretos de pirata ya antiguo. Y recuerdo cuando teníamos conexiones lentísimas a Internet, aparecieron aquellos módems de 56K que estaban conectados a través del mismo cable que el teléfono tradicional y cuando te conectabas a Internet dejabas a tu familia sin teléfono y a lo mejor te venía alguna bronca porque estaban esperando una llamada, ¿no? Y aquello, bueno, ya hace un tiempo desde luego, pero tampoco hace tanto. Recuerdo también cuando descargábamos canciones o alguna película, cuando apareció aquel formato, el DivX, que creo que nos cambió a muchos jóvenes también en su momento, porque teníamos acceso a películas desde casa, eso sí, podían tardar días en descargarse y entonces podías llegar a dejar a tu familia días sin internet. Y aquello parece tan lejano que nos hace muy mayores a los que recordamos aquellos tiempos. Llegó después el streaming de vídeo, más de una década después, desde luego, pero llegó para quedarse y además cambió completa y absolutamente nuestro consumo de vídeo, nuestro consumo de películas, porque además también descubrimos cómo nuestra vida iba a ir transformándose en una vida en la que nos iba a gustar más en general consumir series que consumir películas, quizá por el ritmo de vida que íbamos a llevar en los siguientes años. Así que vamos a repasar cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a hacer ese viaje juntos, qué ocurrió para que dejásemos de ser piratas y vamos a viajar a los mares del streaming y de las aplicaciones, mares mucho más tranquilos que los océanos que recorríamos en su momento. Bueno, pues nos vamos a ir muy atrás, nos vamos a ir a los inicios de Internet, o al menos los inicios del Internet de usuario, en el que todos empezábamos ya a poder disponer de esa maravillosa herramienta en casa. Todo en pañales, porque si lo comparamos con la actualidad, desde luego nos llama poderosísimamente la atención cómo ha cambiado tanto estéticamente. Yo recuerdo aquellas páginas web espartanas, ahora que he estado revisando un poco capturas que encuentras por internet de aquellos tiempos y la verdad es que todo ha cambiado mejor en este sentido, tanto de opciones como de velocidades, de estéticas. En los inicios de ese internet de usuario, las descargas de archivo eran un proceso complejo, lento. Teníamos que buscar en sitios web a veces poco fiables. A menudo encontrábamos malware y archivos infectados por determinados virus. Y el programa que vamos a destacar aquí ahora mismo es Napster. Apareció en escena y lo cambió todo. Napster, que tenía un logo así como un gatito tecnológico, creo recordar en azul. Sí, igual me estoy equivocando, pero ese es el recuerdo que tengo. Era una aplicación de intercambio de archivos que llamaban peer-to-peer. Desde luego fue una auténtica revolución y si no recuerdo mal, porque no he buscado la información, no es el objetivo de este podcast, pero estaba detrás alguien muy joven que después tuvo problemas, como veremos, pues con las autoridades. Napster nos permitía intercambiar y compartir entre nosotros archivos de música de forma gratuita, con lo cual alguien lo ponía ahí y tú podías, de su disco duro, estaba compartiendo a lo mejor una carpeta y podías descargar desde la otra punta del mundo una canción del grupo que te gustaba. Y fue un exitazo. Yo recuerdo que todo el mundo hablaba de ello, la prensa, bueno, que yo iba a acabar con las industrias de la música.
quizá fue el inicio, porque todo aquello después nos fue llevando a donde estamos ahora. El éxito fue total, fue inmediato y en poquitos meses la aplicación contaba ya con millones de usuarios en todo el mundo, porque realmente esa era la gracia, poder compartir con cualquiera de cualquier sitio. Napster puso la música al alcance de todos, pero también generó mucha polémica y un pavor horrible en una industria vieja ya como era la música en aquel momento, que siempre había funcionado igual y que de repente veía como venía un monstruo a acabar con ella, o al menos seguramente alguien lo olió, el peligro, y se puso a trabajar porque las discográficas acusaron a Napster de piratería y lo llevaron a los tribunales. En 2001, creo que fue un par de años después o año y medio después de que empezara a funcionar, un tribunal de Estados Unidos ordenó el cierre total de Napster después de varias advertencias, pero aquello no detuvo el auge de las aplicaciones que permitían descargar archivos, desde luego. Y si nos viene a la memoria otro nombre de aplicación que en aquel momento, y hoy en día diría yo también, todavía se utiliza, a diferencia de Napster, era el Emule. Edonkey o Emule, vino después, fue, yo diría que todavía más popular y apareció sobre 2002. Era una aplicación de intercambiar archivos también peer-to-peer que se basaba en la tecnología torrent que hoy en día todavía podemos encontrar y que sirve pues, para descargar contenidos legales también desde determinadas fuentes o no, porque también se le puede dar usos alternativos. Las aplicaciones de descargas de archivos han tenido un impacto enorme en la industria de la música, del cine y del software, porque todo aquello se podía compartir. El software además se compartía muchas veces ya con los parches necesarios para instalar en tu ordenador, para engañar a las aplicaciones y que entendieran que ese software era legal. Desgraciadamente muchas veces venía con virus o con problemas y aquello creo que cambió en general el panorama y sobre todo a los grandes ejecutivos de este tipo de compañías les hizo ver que el futuro iba a ser distinto y que por tanto tendrían que adaptarse. Visita fantestec.com para recuperar la información de cada episodio del programa, acceder a nuestras redes sociales y contactar con nosotros. En la sección del podcast puedes enviarnos un mensaje para hacer sugerencias o para que lo leamos. Además, puedes colaborar con el proyecto a través de los enlaces de afiliados en la sección Productos recomendados. Bien, pues vamos a hablar de streaming de vídeo y de música primero para después hablar de software. La llegada de Netflix a España creo que es el gran hito que cambia todo esto. Corría el año 2015, puede que te parezca una barbaridad, pero efectivamente ya hace un montón de años que tenemos disponible Netflix en España. En Estados Unidos estaba antes, bastante antes, pero en 2015 llega aquí. Si estás escuchando desde otro país, ya sea Estados Unidos o cualquier país de América, seguramente aquí puedes poner otra fecha. Y por tanto, pues igual hace algo menos o algo más. El éxito de Netflix en cualquier caso creo que es universal en todo el mundo y nos cambió absolutamente la forma de consumir contenidos, películas y series. Mucha selección, una enorme selección de películas en cualquier idioma, la posibilidad de cambiar el idioma, de verlo cuando quieras, se acuerda de dónde estás, te propone también qué puedes ver en función de lo que has estado viendo, puedes crear varios perfiles para los distintos miembros de la casa, una serie de ventajas y que además yo añadiría nos han permitido poder consumir muchísimo contenido en otros lugares. No es extraño ver a gente viendo películas o series en el autobús, en el metro por la mañana, igual que hace 25 años fundamentalmente lo que veíamos era gente que quería leer un libro. Esta semana me llamaba la atención cómo OT, Operación Triunfo en España, un programa de éxito que promueve un concurso entre cantantes, de los cuales pues salen a veces algunos conocidos o que triunfan a posteriori en el mundo de la música,
Me llama la atención que solo se emite en Amazon Prime Video. Ningún canal tradicional lo ha emitido. ¿Cuántos jóvenes de menos de 20 años conoces que sigan viendo televisión tradicional? ¿Uno o ninguno? ¿Cuántos adultos, ya personas más mayores, entre 20 y 60 años, han cambiado radicalmente, totalmente su forma de ver la televisión? Y a lo mejor alguno tampoco veía tele tradicional. Bueno, pues eso nos habla muy a las claras de cómo Netflix y lo que vino después lo cambió todo. Las nuevas plataformas de streaming han dado lugar a una situación en la que la competencia feroz hoy en día es cada vez más intensa, invierten muchísimo en producción de contenidos originales, propios, exclusivos. Las grandes cinematográficas norteamericanas y la gran industria norteamericana y también la de otros países, en este caso europeos, está sufriendo cómo estas plataformas con un gran músculo económico, algunas de ellas, hacen películas y las ofrecen a través de sus canales y no de los canales tradicionales. ¿Qué me decís de los cines de toda la vida, que también están sufriendo el golpe seco, además, que les ha afectado durante los últimos tiempos, porque la gente puede ver lo que quiera en su casa, sentado además con pantallas cada vez mejores y más grandes, muy cómodos, tanto o más que en los mejores cines? El streaming de vídeo hoy en día nos suena a Netflix, a HBO España, a Amazon Prime Video, Disney Plus, Movistar Plus en España, A3 Player Premium en España, Filmin, una plataforma que también tiene la gente a la que le gusta muchísimo porque ofrece pelis que no encuentras en otras plataformas. Y te doy algunos datos de España, y además muy fiables. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Netflix tiene 9,6 millones de suscriptores en España, HBO 3,5, Amazon Prime Video 3,3, Disney Plus 2,9, Movistar Plus 2,8, A3 Player Premium 1,2 millones, y me ha sorprendido, y Filmin es la más pequeñita, pero también es la más especial, en mi opinión, con 0,8 millones. Así que Netflix es la líder además destacada, con todas sus polémicas de impedir que compartamos cuentas, de poner trabas y problemas y vallas cada vez que intentamos hacerlo en los últimos tiempos, subir precios por la enorme competencia y por la cantidad de dinero que está invirtiendo en producto propio. Una plataforma que ha lanzado también suscripciones con anuncios. En 2020 había 18,1 millones de suscriptores en España en las plataformas de las que estamos hablando, y en el 21, al final ya casi en el 22, eran 22,8 millones. Y el streaming de música. Tengo datos incluso internacionales. Vamos a verlos. El streaming de música, más de lo mismo. Ha cambiado completamente nuestra forma de consumir un contenido que de otra forma, yo recuerdo pues acudir a la tienda de música, ahorrar para comprarte un disco, un CD, y eso hoy en día nadie lo hace. Yo pregunté el otro día a un grupo de jóvenes cuál era el último disco que se habían comprado, y no es que no se hubieran comprado el CD, es que si recordáis cuando iTunes, por ejemplo, vendía música en digital y tú te comprabas el disco en digital para tenerlo enseguida, eso tampoco se hace ya. Nadie compra canciones para tenerlas para siempre, sino que pagamos por una suscripción, no tenemos canciones, no son nuestras, tampoco nuestros libros de Amazon. Todo esto es una consecuencia negativa también, en mi opinión. No podemos dejarle un disco a un amigo, compartirlo. Y si hablamos del mundo, vemos como Spotify tiene 188 millones de suscriptores, Apple Music 85 millones, Amazon Music 53 millones aproximadamente, YouTube Music 46, Tidal 7,2. Tidal, si no lo conoces, es un servicio que ofrece música en un formato de altísima calidad y fidelidad para los grandes melómanos. Mi oído seguramente no me lo permite, no me permite ser ese experto en música que escucha todos los matices, y yo no soy su público, desde luego. Deezer, con 5,8 millones, cierra esta clasificación. Así que, bueno, Spotify claramente, con un tercio prácticamente de los suscriptores de música en el mundo, se lleva el primer puesto, y en los últimos tiempos además también es una plataforma que ha apostado por el podcast a su manera y que está provocando que cada vez se escuchen más podcasts también en Spotify.
Y después de hablar del streaming pasamos a hablar de software que para mí fue inicialmente la principal fuente de pirateo cuando surcaba los océanos siendo muy jovencito, porque el software era realmente muy caro, poco accesible en general y no lo podías encontrar con facilidad. La verdad es que al final tenías que lanzarte a utilizar cualquier estratagema para tener instalado en tu ordenador un determinado software que te permitiese hacer algo que solo así se podía hacer. Hoy hay mucha competencia, encontramos software de todo tipo, software libre, de código abierto, software gratuito, software que te permite probarlo durante 30 días, 3 meses, y yo creo que te puedes ir apañando en general, a diferencia de lo que pasaba hace 20, 25 años, y evitar el mundo del pirateo. Aún así, sigue teniendo sus adeptos. Y si empezamos a hablar de cómo el software se ha ido ganando cada vez la posibilidad o la fidelidad por parte de los usuarios y cómo lo pagamos sin pensárnoslo en demasiadas ocasiones, tenemos que empezar hablando de la App Store, la tienda de aplicaciones de Apple que vino de la mano del iPhone y además vino de la mano del segundo modelo de iPhone que lanzaba, del iPhone 3G. Cuando lanzó el iPhone 2G, el primero de los teléfonos de Apple, no había tienda de aplicaciones. Los usuarios de aquel teléfono se conformaron con lo que venía instalado. Pero la App Store que llegó con el iPhone 3G en 2008 fue la primera gran tienda de aplicaciones que permitía descargar software en cualquier dispositivo móvil de Apple en aquel momento. Era una selección muy limitadita de aplicaciones o de apps, como las llamamos hoy en día, pero con el paso del tiempo aquella oferta fue creciendo y en 2023 la App Store ya tenía más de 2,7 millones de aplicaciones disponibles, de las cuales más de 2 millones son gratis y 700.000 son de pago. La App Store ha ido creciendo hasta tener un enorme impacto en el desarrollo de otra industria no tan tradicional, porque la de software no es tan antigua como la de la música o la del cine, pero desde luego que llevaba muchos años funcionando igual y el impacto pues, ha facilitado por una parte y ha perjudicado por la otra. Por una parte es verdad que la competencia es feroz y es enorme, pero los desarrolladores tienen un escaparate maravilloso para poder publicar, para llegar a millones y millones de usuarios. Piensa que se venden decenas de millones de teléfonos cada año que pasa y con cada modelo que se saca al mercado. Y los usuarios, por otra parte, tenemos un lugar al que acceder de forma muy sencilla para encontrar aplicaciones de todo tipo, más caras, más baratas, con más posibilidades. No pienses en la aplicación que no utilizas, piensa en esas que sí que utilizas y cómo ha valido la pena pagar por ellas. En 2010, la App Store ya contaba con más de 250.000 aplicaciones, en el 15 superó el millón de aplicaciones y, como te decía, en 2023, casi 3 millones de aplicaciones disponibles. Y si miramos al vecino, ¿cómo está Android? ¿Cómo están los usuarios de la Play Store? Bueno, pues la Play Store llegó un poquito después que la App Store, creada por Google para permitir que los usuarios de Android pudieran descargar aplicaciones. Android es un sistema más abierto, es verdad, y hoy en día se pueden instalar aplicaciones que vienen de otras fuentes. Ya se está hablando de que iOS se va a tener que abrir también a otras fuentes para poder instalar aplicaciones. Y esto va a generar no solo polémica, sino seguramente también determinados problemas para Apple para adaptarse a la hora de evitar virus o malware. Android, por ejemplo, es un software que abre más puertas y tú puedes decirle al sistema que puedes instalar aplicaciones de fuera de la Play Store. Pero si solo nos centramos en la Play Store, ya tenemos una oferta enorme de apps. Si hablábamos de casi 3 millones en el caso de la tienda de Apple, en Android podemos hablar de 3,5 millones de aplicaciones disponibles, de las cuales más de 2,2 millones son gratis y 1,3 son de pago. Así que los números para aquellos que utilizáis Android también hablan por sí solos. Y vamos con el veredicto final, vamos a acabar ya al tramo final de nuestro podcast. Bueno, pues las tiendas de apps, como hemos visto, son extraordinarias. Realmente hoy tenemos una cantidad de opciones y de posibilidades que da gusto y a precios creo que son competitivos en general. Hace 15 años era completamente impensable tener un mundo de aplicaciones para hacer casi cualquier cosa. Es cierto que creo que cuando llegó la moda de la suscripción para usar aplicaciones
que personalmente me gusta muy poco en la mayor parte de casos, vino para entorpecer determinadas situaciones. Yo creo que si usamos una app mucho, con normalidad, puede tener sentido, y hay ciertas aplicaciones que puede que tengan ese campo y se dé esa situación con asiduidad por lo que hacen o para qué están hechas, pero creo que en general, si nuestro uso es ocasional, no tiene ningún sentido que nos suscribamos a nada. Así que para mí esa opción está descartada, salvo contadísimas excepciones. El pirateo hoy se reduce a gente joven prácticamente, o cuando el poder adquisitivo condiciona, por supuesto, y ahí creo que incluso se puede llegar a entender. En el momento en que uno se lo puede permitir y queremos valorar el trabajo de desarrolladores, de técnicos, de programadores, pagar por las aplicaciones es lo normal. Pagar por nuestra música, pues también es lo normal, ahí están los artistas, o por las películas que vemos. Las facilidades llegan cada día para el usuario, desde la llegada de los Macs con procesadores de Apple Silicon, que ahora mismo yo ya estoy disfrutando en este estudio. Las aplicaciones de iPhone, iPad se pueden instalar en muchos casos en el ordenador de sobremesa, y creo que esta convergencia también va a venir a facilitar y a ayudar a que paguemos por software que podemos disfrutar en dispositivos distintos. Como usuario, reconozco, eso sí, que descargo demasiadas aplicaciones. Ahora mismo de tener un par de centenares de aplicaciones en el iPhone, de las cuales cotidianamente uso 10, y por tanto eso nos habla muy a las claras de que usamos, o a veces instalamos un poco a lo loco, porque la oferta que tenemos pues es enorme. Vale la pena también en general que nos planteemos que deberíamos revisar de vez en cuando esas aplicaciones y eliminarlas y borrarlas y ya está, ¿no? No solo en el teléfono, sino también en nuestros ordenadores de sobremesa, que a veces son los grandes olvidados, y ahí vamos instalando e instalando durante años hasta que realmente tenemos una buena parte de nuestro disco duro, el disco de estado sólido, lleno de basura de software, ¿no? De porquería, que realmente son restos que nunca gastamos. Te digo lo mismo respecto a las suscripciones de música y vídeo. Haz un análisis de uso. ¿Las usas todos los meses? ¿Vale la pena que compres un año completo si te ofrecen un ahorro? Si la usas mucho, sí, desde luego. Quizás es preferible una suscripción de un mes y darte de baja después, si ya has visto la serie que te interesaba, en una determinada plataforma. Es una opción magnífica realmente si es lo que quieres hacer, aunque requiere evidentemente que estés atento y que vayas dándote de alta y de baja, y eso siempre entorpece un poco. Tienes que ponerte recordatorios, alarmas, para que no te cobren un mes que no vas a disfrutar. Dedícate una tarde a estas revisiones, creo que te ordenarás, ahorrarás dinero y que vale mucho la pena. Well, I wonder what it's like to wake up with you, to feel you laying there. Hemos llegado al final de este viaje, de este recorrido que hemos hecho durante media horita por el mundo de los piratas, sobre todo para dejarlo atrás, si es posible. En general, si todavía eres pirata, te recomiendo que después de los consejos que hemos dado vayas valorando vías alternativas, que creo que vale la pena. Bueno, eran tiempos distintos, hemos hablado de hace 25 años prácticamente, y nos damos cuenta y valoramos también cómo han evolucionado las cosas para mejor en este sentido, y creo que vale la pena echar la vista atrás para precisamente apreciar nuestra actualidad. Si tienes ya una determinada edad y te has recordado allí sentado en aquella silla con más pelo y un ordenador bastante más viejo, con un monitor de aquellos de tubo que ocupaban media habitación, seguramente, pues lo hayas hecho con cierta nostalgia, pero también valorando, como te decía, lo que tienes hoy. Si eres muy joven, que te haya valido al menos de culturilla general. Yo creo que así valorarás seguramente también la suerte que tienes de haber nacido en el momento y en el lugar en el que estás, en la medida de lo posible, porque me estáis escuchando desde lugares muy distintos, con circunstancias diferentes. Espero que las tuyas sean buenas. That when the fog rolls in across the bay and all your heart can see is me. Y ya sabes, déjanos la mayor cantidad de estrellas posibles, todas las que te dejen, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast, tu proveedor habitual de podcast. Te animo a que entres en fantastech.com para encontrar la información del programa, los enlaces, los episodios del podcast que te puedes haber perdido. También están en tu aplicación, pero allí los tienes. Y los enlaces o los accesos a nuestras cuentas de Twitter, Instagram y ahora Threads. Se me olvidaba, ¿no? Esta nueva
y que está tan en boga en España ahora mismo, red social, que parece que sea la única. En el canal de YouTube de Fantastec tienes también los audios de este podcast en la lista de reproducción del podcast. Puedes suscribirte y así cuando consigamos dar regularidad a nuestro proyecto en vídeo ya lo tendrás a tu alcance. Ya somos 152 suscriptores, que no está nada mal. Y a ver si, por el motivo que sea, se nos hace viral un episodio, nos lo comparte alguien famosillo o conocido y somos algunos más. Se despide Rubén Rodrigo hasta el próximo episodio. Hasta entonces, hombres y mujeres del otro lado, trabajad 24 horas mirando a vuestro alrededor para ser felices, porque no hay otra. Un saludo. You stay, 'cause you got love you shouldn't send away. 'Cause you got love you shouldn't send away. You shouldn't send away.